Claro que sí, le vamos a dar la más cordial bienvenida a Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y con él pues precisamente vamos a tratar los estados de excepción en el Ecuador, tomando en cuenta que ayer el presidente Daniel Noboa pues emitió un nuevo decreto de estado de excepción en algunas provincias y cantones a nivel nacional. Buenos días, Mauricio, bienvenido a Sonorama Noticias. Buen día, Katy, con gusto saludarte, un saludo a la audiencia. Bueno, uno de los últimos decretos que ha emitido el presidente Daniel Noboa lo ejecutó ayer precisamente. ¿Qué opinión le refiere este nuevo decreto de excepción por parte del presidente Noboa? Bueno, el punto de partida, Katy, siempre es mencionar que el presidente, constitucionalmente hablando, tiene la facultad de emitir este tipo de decretos. Cada vez que un presidente, hayan sido los ex Moreno y Lasso o el actual Noboa, hayan visto una situación como la que está establecida en la Constitución, están facultados a decretar este denominado estado de excepción. En el caso particular de lo que hemos visto en los últimos decretos, todo tiene relación con la situación de conflicto armado interno, que recordarán ustedes fue decretada y establecida por el presidente en enero de este año, a inicios del 2024, y que pues también obedece al hecho de que los últimos fueron rechazados por la Corte Constitucional, pues a este órgano de justicia le corresponde revisar la pertinencia y el ajuste que tiene este tipo de decretos a lo establecido específicamente en la Constitución, así como a los fundamentos que se presentan, motivan al presidente para tomar una decisión de esta naturaleza. Así es que hoy vemos un nuevo estado de excepción que debe ser desmenuzado en todas y cada una de sus 40 y tantas páginas, y por supuesto también decir que ha dado mucho de qué hablar porque el Ejecutivo, con mucha pompa, ha señalado que una organización internacional ha dado un aval diciendo que lo que se está redactando está bien, cuando eso poco o nada tiene que ver ni con lo que dice la Constitución, ni con las facultades de la Corte Constitucional. Ahora, usted topó este tema que también pues es este aval, ¿no?, de la Asociación Mundial de Juristas. ¿Con esto el gobierno puede justificar ya jurídicamente el conflicto armado interno? De ninguna manera. Y yo creo que acá hay que más bien echar ojo a otras cuestiones que se mencionan en el mismo decreto, como informes reservados, secretos, que son los que fundamentan la decisión y que se condiciona, por ejemplo, a la Corte Constitucional en el sentido de si quiere verlos bajo ciertas condiciones, si quiere revisarlos por única vez sin que se levante la reserva de la información. No son documentos públicos. Es decir, por último, si es que la Corte Constitucional accede a ellos, tendrá un elemento más para poder evaluar la decisión que ha tomado el presidente, pero los ecuatorianos tampoco contamos con elementos suficientes, más allá de lo que ustedes han visto, como digo, en 40 y tantas páginas, ha servido de fundamento fáctico para que el presidente tome esta decisión. Entonces, ¿qué se necesita para que este decreto se ajuste al marco constitucional? Bueno, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, el punto de partida es que cumpla con los requisitos que están establecidos en la Constitución y que sobre todo se ajuste a esos principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Además, la Constitución mismo dice, Katy, en su artículo 164, que el decreto que firme el presidente estableciendo el estado de excepción debe contener con claridad, con precisión, la causa que se está apelando y sobre todo la motivación. Es decir, no se trata solo de echar mano del discurso de la inseguridad para decretar un estado de excepción, sino que este tiene que estar muy bien fundamentado. Y como digo, basta ver la cantidad de páginas que la Presidencia de la República destina, en este caso, a los fundamentos para y darle insumos a la Corte Constitucional a que realice esta evaluación, ¿no? Ahí hay aspectos que tienen que ver con hechos, con informes, con notificaciones, con pedidos de otras instituciones, porque incluso acá se topa el tema de que el presidente de la AME, por ejemplo, le ha pedido al Ejecutivo que preste atención a comunicaciones que se recibieron de alcaldes de diferentes cantones del país a propósito de la situación crítica de la inseguridad. Todos estos elementos, insisto, tienen que ser evaluados por la Corte
como el fundamento de lo que queda, hay que decirlo, para las últimas páginas del decreto, que son esos artículos en los que se señala que se establece, qué derecho se limita, qué territorio nacional cubre el estado de excepción, qué se ordena a las instituciones hacer y actuar en función de lo que se está declarando y, por supuesto, el tiempo de vigencia que esta decisión tendría para el país. 8 de la mañana con 8 minutos, José Toledo también desde Guayaquil. Sí, doctor, un gusto saludarle. A ver, si bien en un párrafo se indica que la limitación de la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en impedir cualquier acción que afecte la inseguridad y el orden público provocada por integrantes, colaboradores o personas afines a grupos armados o delincuencia organizada. También en otro inciso se amplía el espectro y establece que las autoridades podrán disolver toda reunión que ponga en riesgo la seguridad ciudadana o el orden establecido. Lo que está pretendiendo el gobierno justamente es evitar en las calles las organizaciones hagan sus marchas, pero sin el descontrol que en otras ocasiones ha ocurrido. Mira, José, yo creo que es muy importante lo que tú dices, porque al limitar la reunión, al limitar la asociación como derechos, cabe esta posibilidad a propósito de los anuncios que han hecho ciertos colectivos y movimientos sociales para los próximos días, por la eliminación de los subsidios a los combustibles o por ciertas decisiones que ha tomado el gobierno nacional respecto del sindicalismo. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, si estas manifestaciones, producto de asociación y de reunión, se realizan en la capital, no hay razón alguna para que actúen dentro de lo que significa el estado de excepción. Quito y la provincia de Pichincha específicamente no forman parte de este decreto de estado de excepción, ¿no? Específicamente se habla de Guayas, Dos Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y un cantón, el cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Así es que cuidado, vaya por ahí, no sé, pues la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas a entender mal y actuar de acuerdo con lo establecido en el estado de excepción en provincias que no corresponde y que no están cubiertas por este decreto. Yo creo que sí puede haber una intención de disuadir la posibilidad de que estos grupos se manifiesten, pero hay este aspecto territorial que creo que en las condiciones actuales es importante tenerlo en cuenta. ¿Cree usted que esto de todas maneras frene la acción de las organizaciones sociales y grupos políticos que de una u otra forma quieren protestar en contra del gobierno actual? Si queremos ser respetuosos de los derechos, José, y si entendemos que el gobierno nacional tiene la obligación de garantizarlos, los ciudadanos no deberíamos tener temor alguno. Tú ya lo mencionaste y se establece específicamente en uno de los artículos, en esta parte en la que ya se decreta el tema, que pues estas actividades vinculadas a grupos de delincuencia organizada que sean provocadas por integrantes, colaboradores o personas afines a los grupos de delincuencia organizada, no podrán hacer las reuniones. Yo creo que sería un absurdo asimilar a una confederación, a una asociación, a una organización de la sociedad civil, a un gremio en definitiva, con estos grupos para limitar su derecho de asociación o incluso su derecho de protesta, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, pues ya hemos visto también cómo han actuado gobiernos anteriores al respecto y por supuesto, insisto, tener principalmente en consideración que este decreto tiene un límite territorial que, por ejemplo, impediría que se tomen acciones en el marco del estado de excepción en la capital o en otras ciudades por fuera de aquellas que están establecidas en el decreto. Vamos con Javier Salgado desde La Tacunga. Saludos cordiales de Javier Salgado, La Tacunga. Una consulta, ¿cuáles podrían ser las medidas técnicas más efectivas para mitigar el impacto económico y social durante los estados de excepción en Ecuador, garantizando la continuidad operativa y el cumplimiento normativo? Buen día. Creo que acá también hay que tener en cuenta que siempre va a haber un impacto económico de declarar o decretar, por decirlo de alguna manera, estos estados de excepción, ¿no? Si bien específicamente acá no se establecen ni toques de queda, ni mucho menos, si ustedes revisan los distintos artículos que están establecidos en el decreto, a partir de su página 46 se habla de suspensiones de derechos, de limitaciones en cuanto a la movilización, pero yo no he encontrado específicamente un tema
que tenga relación con un toque de queda, por ejemplo, que es quizá lo que más afecta económicamente a las actividades que se realizan específicamente en los territorios que están cubiertos por un decreto de esta naturaleza, ¿no? Así es que creo que ahí al menos se ha salvado un asunto. No obstante, sabemos que siempre va a haber algún tipo de consecuencia económica, pero creo que en la condición de este decreto 318 al menos se ha tomado la precaución de no caer específicamente en esto. Sí, gracias. Estamos aquí con Mauricio Alarcón conversando justamente sobre este estado de excepción. Y yo quisiera pedirle su opinión, Mauricio, sobre la necesidad en realidad de que el país pueda llegar a un acuerdo y tal vez que los estados de excepción, las manifestaciones que siempre terminan mal históricamente y estamos acostumbrados a que perjudican a muchas personas, sean o no necesarias. Su opinión sobre esto. A ver, primero, el gobierno toma decisiones que le gusta o no a la ciudadanía. La ciudadanía tiene total y absoluto derecho a pronunciarse de mil formas, una de ellas la de manifestarse en la calle, pero hay que entender también que ese derecho que está establecido en la Constitución y que está también consagrado en instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, establecen con claridad, por ejemplo, que este derecho a la protesta es pacífico por un lado, sin armas por otro, se puede ejercer siempre y cuando no conculque otro tipo de derechos, y creo que eso lo dijimos en su momento en 2019, lo ratificamos en 2022, que una protesta no puede llegar a un extremo de limitar el libre funcionamiento y el permanente funcionamiento de un país, ¿no? La forma en la que se perjudicaron actividades, recordarás tú, entre las manifestaciones de varios días de 2019 y de 2022 fueron terribles, las pérdidas económicas, la situación de crisis y de inseguridad. Yo creo que en este momento hay que seguir haciendo énfasis en que se puede, por supuesto, protestar. Es un derecho consagrado en la Constitución. Si es que las medidas de gobierno te perjudican, no te gustan, o simplemente quieres manifestar tu inconformidad con el presidente, tienes total y absoluto derecho de hacerlo, siempre y cuando eso no limite los derechos de otras personas. Lo ha dicho incluso la propia Corte Constitucional a propósito de lo establecido en otras ocasiones dentro de un contexto similar. Perfecto, 8:15. Sí, bueno, es muy importante todos estos conceptos porque definitivamente la Constitución tiene que respetarse, pero por sobre todo eso, una reflexión, Mauricio, Henry, Katy, Javier, amigos oyentes y televidentes. Esto no debería ocurrir si las organizaciones sociales, conjuntamente con las políticas y el gobierno de turno, entenderían la situación, entenderían lo que está ocurriendo. ¿De qué sirven las protestas si caen en oídos sordos? ¿De qué sirve si el gobierno pide calma y tranquilidad si tampoco le hacen caso y más bien tratan de atropellar lo que quiera? Ojo, este comentario no busca favorecer ni defender absolutamente a nadie, sino como sociedad tenemos que entender que en algún momento hay que unirse, hay que pensar en función de país. ¿De qué le sirve una división más y afrontar piedras, palos y demás en las calles? Esa es la reflexión, no sé qué opine Mauricio. Totalmente cierto, José. Yo creo que en este punto hay que entender también que el diálogo en nuestro país es necesario y urgente. Que si bien es cierto, el gobierno en la situación fiscal actual, en la crisis económica que atraviesa el Estado, debe tomar medidas, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, estas deben ser al menos discutidas y dialogadas con los sectores a los que directamente les va a perjudicar. Entendemos que el Estado y particularmente el gobierno tiene el poder y la autonomía para tomar decisiones sin consultarle a nadie. Pero cuando son de este tipo, creo que lo principal es mantener una línea de diálogo abierta. Y tú ya lo has dicho, tampoco es solo entre las organizaciones que me caen bien o las que son afines a mi organización política, sino entre todas las que tienen algún grado de presencia, de representación, de participación en el país. Piensen o no igual que yo, mejor si piensan distinto, porque la discrepancia, de la disidencia, salen los mejores resultados. Y del otro lado, por supuesto, periodismo, sociedad civil, gremios, movimientos ciudadanos que no se limitan a criticar,
sino también a proponer alternativas para que estas medidas puedan ser tomadas de la mejor manera posible, sin impactar de forma brutal a los ecuatorianos, como hemos visto en los últimos tiempos. Perfecto, muchas gracias al doctor Mauricio Alarcón por su aporte informativo y por supuesto hablarle al país de lo que significa la Constitución. Muchas gracias, son las 8:17